Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gloria. Apágalos. Alabado sea Jesús. Bien, en primer lugar siempre damos gracias a Dios por un día más que nos concede la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. ¿Se sigue acoplando? Aleluya. Gloria a Dios. Tengan los parlantes. Gloria a Cristo. Los parlantes, saquen los demás. Amén. Los parlantes, los micrófonos. Gloria a Dios. Sí. A ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ahí está bien, sí. Bien, en primer lugar, como decía, damos gracias a Dios por un día más que nos concede el privilegio de estar con vida. Cada uno de los que estamos aquí presentes, no vivimos porque somos jóvenes o tengamos fuerzas. Cada una de las personas en el mundo entero vive gracias a que Dios así lo ha querido. A diario ustedes deben saber que miles de personas en el mundo entero mueren. Pero a usted y a mí Dios nos ha concedido el privilegio de estar un día más todavía en esta tierra. Y siempre hay un propósito en las cosas de Dios. Dios no es un Dios de casualidades, es un Dios de propósitos. Es Él el que hace su obra. Vamos a ir a la Biblia rápidamente, ya que el tiempo es apremiante, al libro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versos 15 en adelante. Queremos ministrar la palabra bajo el título El Evangelio, el plan de salvación de Dios. Gloria a Dios. Tranquila, ten paz. Tranquila. Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante. Alabado sea Jesús para siempre. Se sigue acoplando entonces con el micro nada más. Entonces, no hay ningún problema. Sí, se acopla con el micro. Que el diablo diga que no, igual vamos a predicar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bien, lo tenemos, la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante. Nos ponemos en pie, por favor, porque vamos a leer el libro más extraordinario que ha sido escrita en la faz de la tierra. No hay nada como la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, el segundo libro del Nuevo Testamento, verso 15 en adelante. Sí, a ver si mi hermano ayuda por favor acá a encontrar a las hermanitas que están buscando, por favor, hermano Carlos, hermanita, ayuden por favor los hermanos nuevos. Gloria a Jesús. Alabado sea Cristo para siempre. Sí, es necesario que todos ustedes lean, porque esta palabra es la única que va a cambiar su vida y va a cambiar su historia y la de su familia. 15. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Jesús. Aleluya. Acá nuestra hermana Doris, ayúdale, está buscando. Marcos 16, 15. Aleluya. El Espíritu Santo nos ha estado ministrando en medio de la alabanza. Estaba orando y el Espíritu Santo me estaba tocando también. Así es que vamos a hacer que el Señor haga su obra en esta hora. Sabemos que hay una necesidad, pero más grande que toda necesidad, más grande que todo problema es Dios. ¿Ok? Siempre tengamos eso presente. No importa cuán grandes sean los problemas, mayor que ello es Dios. Y Dios es un Dios de imposibles. Marcos 16:15, lecturamos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Hermano Carlos, sáquelo, parece que está acoplándose todo bien. Gloria a Dios. Dice la palabra: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Palabra del Señor. Tomen asiento. Nuestro siervo ya ha orado por la palabra y vamos a rápidamente avanzar. Gloria a Dios. El Evangelio. El Evangelio, el plan de salvación que Dios tiene para todo ser humano. Ahora presten atención aquí adelante, por favor. Sí. Presten atención un momento. No se distraigan, no deje que el diablo robe su bendición. Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes. Aleluya. Sí, ¿cómo no hay problema? Yo los espero. No hay ningún problema. Déjenlo ahí. Ahí está. Acomódense, es necesario que ustedes escuchen el Evangelio. Tomen asiento. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ahí está. Estamos aquí en Cambio Puente predicando la palabra del Señor tal y cual el Señor nos ha mandado. Bien. Y justamente por eso que nosotros estamos aquí, estimada familia, estamos aquí porque hay un mandamiento, hay una ordenanza. Nosotros no venimos aquí por dinero, no venimos aquí a buscar algo, venimos más bien a entregaros. ¿Qué venimos a entregarlos? El tesoro más grande que Dios ha regalado a esta humanidad. El ser humano está caído, el ser humano pecó desde el principio, el ser humano desobedeció a Dios y por ello vino la muerte. Es por eso que el ser humano tiene que morir y es triste cuando un familiar parte de la tierra, es triste cuando sucede este acto que, hermano, rompe el corazón y esto es consecuencia del pecado. Pero como Dios ama su creación, porque nosotros somos la imagen y semejanza de Dios fuimos hechos, Dios no dejó al ser humano caído. Dios se dio ideó un plan de salvación para restaurar, para rescatar y para salvar al ser humano. Y ese plan de salvación se llama el Evangelio. Es por eso que el Maestro, el Señor, cuando estuvo en esta tierra hace 2000 años atrás, Él trajo el Evangelio. Él es el Evangelio en sí. Y Él, antes de partir para el cielo, después de haber resucitado, después de haber vencido la misma muerte, es por eso que para Dios no hay nada imposible. Las últimas palabras que dejó a todos sus discípulos y a todos los que iban a creer después de ellos fueron estas que acabamos de lecturar. Fueron las últimas palabras de Cristo en el monte de los olivos antes de partir para el cielo y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es la única oportunidad que toda persona tiene, porque el Evangelio permite al ser humano nuevamente alcanzar la eternidad. Mucha gente, como decía hace un momento, muere a diario. El problema no es que muera, el problema es que la gente, muchas de ellas, parte de esta tierra. Dios te bendiga, adelante, Dios te bendiga. Pase aquí asiento, venga a escuchar la palabra del Señor. El problema es que la gente parte de esta tierra sin esperanza. La gente parte a la eternidad para perdición eterna. Mucha gente tiene el concepto equivocado y errado que cuando uno muere todo se termina. ¿Verdad? ¿Usted ha escuchado? No hay cielo, no hay infierno, no hay Dios, así que aquí goza, haz lo que tu vida quieras, porque cuando tú mueras, todo se termina. Ese es el pensamiento de muchas personas hasta el día de hoy. Y eso es lo que el diablo, la Biblia dice que el diablo es el padre de toda mentira. Él siempre ha estado engañando a la humanidad. ¿Por qué usted cree que ve en este año 2019 que la maldad ha aumentado? Hace 20 años atrás, 30 años atrás no se veía las cosas que nosotros vemos ahora. Asesinatos, sicarios, adolescentes, vemos padres violando a sus propios hijos. Vemos tantas cosas que verdaderamente, hermano, causan tristeza y dolor. Y no solamente eso, la corrupción ha aumentado y las plagas, gente que muere en terremotos, los tsunamis, la hambruna que hay en África y en Venezuela y en Haití, en todo el mundo hay miseria. Los pobres cada vez más se hacen más pobres y los ricos cada vez se hacen más ricos. Y hay injusticia en todas partes. ¿Y sabe por qué es eso? Porque el diablo es el que gobierna este mundo. Es más, la Biblia dice que el príncipe de este mundo es el diablo. Es por eso que hay tanta maldad en el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia nos dice que cuando Dios creó a Adán, le dio todo el poder y la autoridad. Pero cuando Adán cayó, cuando Adán pecó,
perdió esa autoridad y se la entregó al diablo. Es por eso que el diablo tomó el control de la tierra y está haciendo que la humanidad se destruya. Se crean cada vez bombas atómicas, armas más potentes, con el único objetivo de matar a otros seres humanos. La tecnología ha aumentado, ha avanzado, pero es para mal. Todo, hermano, es más, hasta se han inventado tantas cosas, químicos, que hacen daño y matan a la gente de cáncer. Todas las cosas están yendo a mal, por más que la gente diga no estamos avanzando, pero la Biblia dice que la ciencia en el último tiempo aumentará, y es por eso que vemos que hay tanta maldad. Pero ¿por qué es que el diablo hace esto? El diablo hace esto porque el diablo odia a Dios, porque el diablo estuvo en el cielo, sabe cómo es Dios, sabe que Dios demanda santidad, sabe que Dios es recto y es intachable y es justo. Y como el diablo quiso ser, dice la Biblia en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28, hablando de la caída del diablo, que él fue expulsado porque él quiso ser semejante a Dios. Y como Dios no hay nadie, Dios es el único creador de todo ser en el universo entero. El diablo es un ser creado. Y algo que tengo que dejar bien en claro para todos los que nos van a ver en internet, siempre es que nunca va a existir una lucha entre Dios y el diablo, jamás. Porque el diablo es un ser creado, Dios es creador. Y el diablo, aunque no quiera, el diablo tiene que servirle a Dios. Y el diablo está en esta tierra con un propósito. El diablo piensa que matando a la gente, llevándoles al infierno, hace daño al corazón de Dios. Y eso es cierto, porque Dios le duele cuando un ser humano parte de esta tierra sin esperanza. Dios no puede obligar a ninguna persona que le sirva, que le siga, porque Él es caballero por excelencia. Es por eso que Dios siempre en el Antiguo Testamento envió a sus profetas, envió a sus siervos para decirle que existe un Dios, que después de esta vida hay una eternidad en el cielo o en el infierno. No quisieron escucharlo, mataron a los profetas. Entonces, ¿qué hizo Dios? San Juan capítulo 3, verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Son palabras literales que están en cualquier Biblia, Biblia católica, evangélica, adventista, están en cualquier Biblia. Dice lo mismo. El plan que Dios ideó es Jesucristo. Él vino a esta tierra, se despojó de su trono de gloria y vino a esta tierra, tomó forma de hombre para enseñarnos y mostrarnos que existe un infierno, que existe un lugar de tormento. Él mismo habló más del infierno que de cualquier otra cosa. A la gente siempre le gusta escuchar que Dios es amor, ¿verdad? Y que Dios es misericordioso. Pero esa es una cara de la moneda. Dios también es santo, Dios también es justo, y que nada inmundo va a entrar al cielo, que nada impuro va a entrar al cielo. Es más, Jesús estando en esta tierra, sus palabras fueron: sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y la humanidad a veces no entiende esto, el ser humano no entiende esto. Es por eso que el diablo, como sabe todas estas cosas, está engañando a la humanidad y haciendo que el ser humano haga tantas cosas, y al final vemos los días de toda persona que cómo termina. Es triste ver a un ser querido partir. Yo le he experimentado y la verdad que a nadie se lo deseo, es un dolor grande, pero no todo está perdido, porque Dios siempre ha ideado un plan. El plan es la salvación que Dios tiene para todo ser humano. Es por eso que el Jesús mismo nos mandó a llevar esta palabra. Dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice la palabra textual, criatura, porque el ser humano es creación de Dios. Muchas personas tienen la idea equivocada que todos somos hijos de Dios. Y la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. Y la Biblia dice, claro, criatura. Id y predicad a toda criatura. Mucha gente dice, criaturas son los animales, son los perros, los gatos. ¿Cómo tú puedes predicar el evangelio a un animal si no te va a entender? Cuando habló de criatura estaba hablando de todo ser humano, porque no son todos hijos de Dios. Hay un requisito indispensable para poder ser parte de la familia de Dios, para volver nuevamente a casa. ¿Cuál es nuestra casa? El cielo. El cielo es nuestra morada eterna. Es lo que la Biblia dice. Y por eso que San Juan capítulo 1 verso 12 nos dice cuál es el requisito. El requisito es: mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, a ellos se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1 verso 12 lo dice la Biblia claramente. ¿Cómo uno puede ser salvo? ¿Cómo una persona puede comprar su salvación? ¿Cómo puede comprar la eternidad?
No hay precio en esta tierra, no hay dinero, no hay oro que pueda comprar la eternidad. Ni el hombre más poderoso de esta tierra, el presidente de los Estados Unidos o los banqueros mundiales, ni el hombre más famoso de esta tierra, ni la mujer más hermosa, ni el hombre más fuerte puede comprar la eternidad. Tarde o temprano la muerte va a llegar a su vida. Y ni el hombre más estudioso, ni el científico, ni el médico más elocuente puede evitar o puede tardar un segundo más cuando la muerte llegue a su vida. Pero hay alguien que sí puede detener la muerte. Hay alguien que puede hacer retroceder la muerte. Jesús mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dale fuertes palmas a ese Dios tan maravilloso. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque Él lo probó. Todas las cosas que Él decía, lo probaba. Él mismo murió y Él mismo también resucitó. Nadie lo resucitó. Él mismo se levantó, tomó las llaves de la muerte, venció la muerte y se levantó. Y Él contó y nos habló que existe un infierno. La gente dice: ¿cómo sabes que todo existe un infierno si nadie ha muerto? Jesús sí murió y resucitó, se levantó. ¿Y cómo tú dices que eso es cierto? La tumba está vacía. La tumba de Mahoma, la tumba de Buda y de todos, todavía están ahí sus huesos. Pero Jesús no. Su tumba está vacía porque Él se levantó de entre los muertos. Y ese Dios es maravilloso y nadie puede negar eso. Entonces, hablando del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Jesús. Jesús es el Evangelio. La única manera de alcanzar el cielo es a través de Jesús. San Juan capítulo 14 verso 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. Nadie va al Padre, o sea, nadie puede llegar a Dios, nadie puede ir al cielo, sino solamente a través de mí. No a través de una religión, no a través del Papa, no a través de un pastor, no a través de Buda, no a través de nadie, solamente a través de Jesús. Mucha gente piensa que nosotros tenemos una religión, y nosotros sabemos que nosotros no tenemos una religión. Jesús no es religión, Jesús es vida y vida en abundancia. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, su vida cambia. Cuando Jesús llega a un hogar, el hogar cambia, es transformado. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, todo cambia, todo es hecho nuevo. Y el ser humano, la gente tiene que entender esto. La gente a veces se desespera en sus problemas y en tantas dificultades que pasa y no entiende que solamente a través de Jesús uno puede alcanzar la vida eterna, uno puede obtener felicidad, paz, gozo, tranquilidad. Muchas veces nosotros nos desesperamos en los problemas, pero cuando Jesús está en tu vida, hay una paz que te embarga. Cuando Jesús está en tu vida, hay una felicidad que te llena. No lo puede llenar la felicidad y el vacío que hay en el corazón del ser humano, la droga. Mucha gente quiere ser feliz y quiere vivir una vida alegre y se droga. Mucha gente busca la felicidad en el licor. Mucha gente busca la felicidad en las mujeres. Busca la felicidad en los tragamonedas, viajando y obteniendo más dinero. Pero todo pasa, porque todo es pasajero. El hombre más sabio de la tierra, que era Salomón, dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Job, otro hombre sabio, dijo: desnudo yo vine del vientre de mi madre y desnudo también partiré. Nada traje a este mundo, nada tampoco llevaré. Pero la gente no entiende esto. Es por eso que la gente mata por dinero, mata por el poder y quiere ser más poderoso. Pero cuando muera todo se termina, nada podrá llevar. Hay algo que es eterno, es el alma. Lo único eterno que Dios creó, el alma de toda persona. Y el alma de toda persona está peligrando, está en un constante peligro. El ser humano tiene que entender esto, que cuando uno parte de esta tierra, o va a un lugar o va al otro, o va al cielo o va al infierno. Es algo que está establecido, nadie puede cambiar eso. Y es más, la gente dice: pero ¿cómo si Dios, siendo un Dios tan bueno, un Dios de amor, va a mandar a la gente que vaya al infierno? Dios no envía a la gente al infierno. Es la misma gente que decide por su propia voluntad ir a aquel lugar. Deuteronomio capítulo 28 dice claramente: yo he puesto delante de vosotros dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge tú por dónde vas a ir. Tú puedes hacer lo que a ti te plazca en gana, porque tienes el libre albedrío. Pero sepas una cosa, que al final de tus días tú tendrás que darle cuenta a Dios por las cosas que tú hiciste. Existe esta palabra, esta es la ley. Este es el manual de todo ser humano. Así como para esos artefactos manipularlo, que nuestros hermanos están manipulando, para poder manipular
hay un manual. El manual nos muestra la manera adecuada para que pueda funcionar bien. Un televisor, una computadora, un carro. Existe, todo tiene un manual que nos indica cómo es la manera de operar y cómo es la manera de manejarlo correctamente. Así el ser humano también tiene un manual. No está perdido. Dios dejó su palabra aquí, para que todas las cosas en las que nosotros emprendamos nos vaya bien. El ser humano ha quitado la palabra de Dios de su vida. Es por eso que vivimos en un mundo corrupto. Anteriormente, hace 30 años atrás, la Biblia era un curso más que se dictaba en las escuelas. Hasta en las mismas universidades de los Estados Unidos, el país más poderoso, había un curso obligatorio de teología. Yo lo digo porque soy universitario también y yo sé perfectamente la historia. Antes se enseñaba la Biblia y el panorama era diferente, pero decidieron quitar la Biblia de esa escuela, decidieron quitar la Biblia de los hogares, de las universidades, y es por eso que el mundo se ha desenfrenado, y es por eso vemos que gente a diario mata, se asesina, y luego terminan también, porque la Biblia es clara: el que a espada mata, a espada también tiene que morir. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice: lo que tú siembras, también cosechas. Entonces es una ley que Dios ha establecido. Entonces, nuevamente recapitulando, Jesús dijo: llevad el evangelio a toda criatura. Verso 16 dice: el que creyere, porque esto es para creer. Mucha gente no cree. Ellos primero, para poder creer, ellos tienen que ver. Y en las cosas de Dios es diferente. Las cosas del mundo es completamente diferente a las cosas de Dios. La gente ve primero para poder creer. Pero Dios te pide primero: cree para que tú puedas ver. Ustedes tienen que creer en Dios de todo corazón para que ustedes puedan ver la gloria de Dios sobre su familia, sobre su hermano. Hay que creer en el corazón que Dios puede hacer un milagro. Nosotros estando aquí y su familiar estando en el hospital, Dios tiene el poder para sanarlo, porque para Dios no existe tiempo, no existe espacio. La Biblia nos relata de una historia en que un centurión, un hombre poderoso, un capitán romano, era un hombre elocuente, respetado. Jesús pasaba con sus discípulos y el centurión tenía un sirviente al cual él lo amaba y lo había criado como su hijo, y enfermó gravemente y ningún doctor pudo sanarlo, y había gastado todo el dinero porque era un hombre poderoso, era un centurión, era como un general en nuestra época. Y la Biblia nos dice que este hombre, al no encontrar ni sanidad en los médicos, ni sanidad en los brujos, porque la gente a veces cuando los médicos no funcionan, visitan los brujos. Y cuando ya nada funciona, a veces recién uno recurre a Dios, ¿verdad? Y eso es triste. Lo primero que uno tiene que hacer es recurrir a Dios, porque ¿quién más grande que Dios? Nadie. El diablo no puede hacer eso. El diablo no puede dar vida. El diablo es lo contrario de Jesús. El diablo mata, que es completamente diferente a lo que hizo Jesús. Pero el centurión entendió que no había más esperanza para este joven. Dice la Biblia que él fue a buscar a Jesús, fue a su encuentro, lo encontró en el camino y pidió que Jesús orara por su sirviente. Jesús quiso ir a la casa del centurión. Vivía a kilómetros lejos de donde él estaba, y el centurión le decía: yo soy un soldado romano, yo no soy digno que vayas a mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Se da cuenta? O sea, alguien que no tenía las leyes judías, alguien que nunca había tenido la costumbre de adorar a Dios, creyó primero en su corazón, tuvo la fe que Jesús era el Señor, que tenía el poder, que estando ahí solamente declarando una palabra, al otro lado, en el otro lugar donde se encontraba el joven enfermo, tirado en la cama, podía ser salvo. Y Jesús se impactó al ver la fe de este hombre y le dijo: conforme tu fe se ha hecho. Y la Biblia relata en ese capítulo que en esa misma hora, en ese mismo instante que este centurión estaba hablando con Jesús, cuando Jesús dijo la palabra, la Biblia registra que en esa misma hora, al otro lado, el joven fue sano, porque su siervo, cuando el centurión llegó a su casa, le preguntó: ¿a qué hora se levantó de la cama? ¿A qué hora sanó? Le dijo: a tal hora, y fue la misma hora en que el centurión se encontraba con Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero también es Dios Todopoderoso. Él está aquí en este lugar, está allá en el hospital, está al otro lado del mundo, está en otro planeta, está en todo el universo, porque Él es Dios. Esa es la cualidad de Dios, lo que el diablo no puede hacer. El diablo, si está aquí, no puede estar en otro lugar, pero Dios sí, porque Él es omnipresente, en todo lugar, en todo momento se encuentra. Para Él no hay espacio, a Él no hay tiempo. Por eso que nosotros servimos a Jesús.
no a cualquier Dios, es el único y extraordinario Dios. Déale fuertes palmas a Él porque Él vive. Sigue diciendo la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Se da cuenta? Dios no te obliga a que tú le sirvas. A nadie Dios obliga a que usted le sirva. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere, hay gente que no cree. ¿Qué dice la Biblia? No lo digo yo. Dice la Biblia, dice Dios. ¿Qué dice? Será condenado. Es cierto, porque el día que muera se terminará. El día que muera, su alma irá al lugar de tormento. Y no va a haber nadie, ni cura, ni oración que saque a una persona. Porque hay una doctrina erránea que cuando uno muere va al purgatorio y luego uno le ora y da su ofrenda y luego se lo lleva del purgatorio para el cielo. Eso es algo aberrante. La Biblia nunca habla de eso. La Biblia dice, escuche bien, en hebreo dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. O sea que después de la muerte no se acaba todo. No, porque después de la muerte, dice Dios, hay un juicio. Entonces, cuando uno muere, ¿se termina todo? La respuesta es no. La Biblia lo dice: está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto habrá un juicio. Cada persona tendrá un juicio. Entonces, el que no creyere será condenado. Muere e irá a aquel lugar. Y nadie va a poder impedir eso. Hay mucha gente, desde Caín, el primer hombre que mató en esta tierra, 6.000 años aproximadamente hasta nuestra época han pasado. Hasta el día de hoy sigue clamando y pidiendo misericordia. La gente que ha muerto, que ha matado, Stalin, Mussolini, Hitler, todos aquellos que se encuentran en el infierno, hasta el día de hoy siguen gritando y nadie va a escuchar su voz, nadie va a escuchar su clamor, porque una vez que caiga a ese lugar, nadie lo va a poder sacar. Aunque la gente diga que no y se inventen teorías y se digan muchas cosas, Dios ya lo estableció y nadie puede cambiar eso. Hay una sola oportunidad y la oportunidad es mientras uno está con vida. Sigue diciendo la Biblia, verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. Solamente es para los que creen. El evangelio se trata en eso, en creer. Y nosotros estamos aquí porque a nosotros no nos han contado la historia. Si nosotros hemos experimentado, al menos yo, cada uno de nosotros, los que estamos llevando la palabra de Dios, cada uno de nosotros hemos experimentado a Dios de diferentes maneras. Y en mi persona particularmente, yo escuché la voz de Dios. Yo, hijo de pastor, mi hermana cantaba, mi otra hermana profesora de la escuela dominical, pero yo era la oveja negra. Yo no quería saber nada de Dios. Yo estaba en la universidad, terminé la universidad, soy ingeniero de sistemas, enseño en la universidad, docente, tuve mi empresa. Yo no quería saber nada de Dios. Porque así es el hombre, cuando a veces la arrogancia sube a la cabeza y piensa que uno todo lo puede. Cuando uno es joven piensa que puede alcanzarlo todo, puede lograrlo todo. Pero mi encuentro con Dios fue extraordinario. Yo me encontraba sola con Dios y por más que gastaba en tantas cosas, en licor, en la discoteca, en mujeres, me iba donde yo quería, no paraba en casa y hacía lo que yo quería porque tenía dinero, pero nada llenaba el vacío que hay en el corazón. El ser humano busca muchas cosas, pero nada llena el vacío que hay dentro de nosotros. Y un día, cansado de todo, le dije: Dios, si tú eres real, si tú eres verdad, revélate a mi vida. Si tú realmente existes, revélate a mi vida, porque en las universidades nos dicen tantas cosas, nos enseñan tantas cosas, nos lavan la cabeza. Entonces, un día estuve en mi habitación a solas y doblé mis rodillas y llorando de corazón le pedí a Dios que hablara a mi vida. Y delante de Dios se les digo que en aquella ocasión Dios me habló. Yo escuché audiblemente la voz de Dios. Es más, vi que el techo de mi casa desapareció completamente y que vino una bola de fuego y entró por mi cabeza hasta la planta de mis pies y todo mi cuerpo empezó a temblar y sentí algo que nunca en mi vida había sentido, algo extraordinario. O sea, el Dios al cual nosotros servimos no es un Dios de madera, de yeso, de palo. Es un Dios real, es un Dios vivo. Si yo no hubiese tenido la experiencia, no estuviese en el Evangelio, si hubiese encontrado algún error en toda la Biblia, hace rato me hubiese salido. Yo he leído cientos de libros, he leído la Biblia varias veces y no hay nada como la Biblia. La Biblia es extraordinaria. Yo he estudiado todas las religiones del mundo. Las he estudiado porque quería debatir y enseñar que los evangélicos eran gente ignorante. Ese era mi pensamiento.
pero el ignorante era yo, porque no hay nada como la Biblia es extraordinaria. Entonces, la Biblia nos habla que hay señales, y esa señal yo la experimenté, y luego en mi experiencia pude pasar lo que la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas cosas yo las he experimentado en mi vida, al igual que los pastores, al igual que cada siervo de Dios, uno las ha experimentado. Yo he visto a los demonios manifestarse. Mucha gente no cree en el diablo, no cree en los espíritus, pero los espíritus son tan reales, es más, son más reales que nosotros, porque ellos fueron creados primero. El mundo espiritual fue primero antes que el mundo material, y los demonios existen. Prueba de ello es que mire cómo tiene los demonios y el diablo a la gente encadenada, atada. La gente está atada, encadenada, no puede dejar el vicio del licor, de la droga, está atada. Ellos dicen, cuando yo quiera lo voy a dejar, pero la verdad es que no pueden porque están atados. Y solamente hay alguien que puede romper esas cadenas, porque no hay nadie que pueda romper esas cadenas. ¿Por qué? Porque no las puede ver. Son cadenas espirituales que están dentro de cada persona. Es por eso que las personas las sigan matando, violan y hacen tantas cosas, actos que a veces no cabe por nuestra cabeza. ¿Cómo puede ser posible que un padre pueda hacer eso con su propio hijo? Eso es algo que es aberrante. La vez pasada yo leía una noticia en los Estados Unidos, un deportista, esos que de lucha libre, bien famoso, multimillonario, conocido, joven, tenía una esposa hermosa, un hijo lindo de 8 años, y lo amaba a su hijo, y se muestra la foto de cómo amaba a su hijo, era su adoración, lo amaba tanto, pero un día se drogó tanto, porque la gente que está en el mundo prueba la droga porque piensa que eso le trae, qué sé yo, una sensación de paz, de felicidad, de calmar los deseos, y se drogó tanto que dice él, porque cuando reacciona contando, él dice que cuando estaba en su casa, en la sala de su casa, dice que vio un demonio chiquito nada más que se venía a su encuentro y quería morderlo, y él se escapaba y empezaba a darle puñete al demonio, y se escapaba. Llegó, dice que agarró un cuchillo y le clavó en el corazón de este demonio pequeño, y luego dice que vino un demonio más grande a socorrer al demonio chiquito y se abalanzó encima de él mientras él lo apuñalaba, y él también luchó con este demonio y le dio 4, 5, 6, 7 puñaladas a este demonio, y luego él se desmayó. Y al otro día, él, cuando se despertó y vio toda la escena, la sala, la cocina llena de sangre, vio a su hijo tendido ahí, apuñalado, y vio a su esposa en la cocina también tendida. Entonces él no pudo creer lo que él había hecho. Vinieron las autoridades, él hasta el día de hoy ahorita está preso, porque allá en los Estados Unidos las leyes son así, no es como acá. Imagínense, él dice, pero querían matarse, quería quitarse la vida, porque era imposible que él haga esas cosas. Y es eso lo que sucede cuando los demonios poseen nuestro cuerpo. Los demonios vienen a nuestra vida y nos hacen hacer tantas cosas. La gente no cree en esto, pero los demonios son reales, y Jesús habló de los demonios. Es más, Jesús echó fuera los demonios de diferentes personas, y nosotros hemos tenido experiencia, ¿verdad, pastor? Con demonios, con gente endemoniada. No es como usted ha visto las películas esas películas del exorcista. No es nada parecido, es algo terrible. La primera vez cuando yo me convertí, tenía un año de convertido. Me acuerdo que fuimos a orar por una mujer que estaba endemoniada, y era una mujer robusta, estaba sentada ahí, y cuando empezamos la oración, empezó a manifestarse y empezó a hablar con una voz gruesa de hombre, pero que se me puso la piel como de gallina, y fue una situación terrible. Fue una media hora en oración luchando, y los pastores lo agarraban 3, 4 y lo botaba como si nada. Una simple mujer, su fuerza era terrible. O sea, la gente piensa que gente ignorante que se cree lo que hay acá. No, es algo que nosotros hemos experimentado, es algo que nosotros hemos vivido. Si no fuese así, hace tiempo nos hubiésemos salido del evangelio, porque qué loco va a seguir esto, algo que es un cuento, que es una mentira. Nosotros hemos experimentado todas estas cosas. Yo he orado por gente que ha estado con tuberculosis terminal, que estaba tendido en una cama, y su madre y su padre se acercaban porque ya, usted sabe, ¿no? La tuberculosis es contagiosa y en su estado final es peor.
y se ponían unas cosas aquí en la boca y solamente al umbral de la puerta porque no querían contagiarse, porque esto es mortal. Entonces, yo creo en lo que la Biblia dice, que a nosotros la sangre de Cristo nos protege. Y no hay nada más extraordinario que la sangre de Cristo, la cual nos limpió de todo pecado. Nosotros fuimos a orar, con el pastor nos llamaron, fuimos a orar y incluso no quisieron que entráramos a la habitación. Yo le dije, voy a entrar, y entramos y tomé al joven en los brazos y lo abracé y empezamos a orar, y el joven se desmayó y como una semana estaba sin comer porque no podía comer, tosía, estaba flaquito y no se había levantado, y en la oración quedó dormido y nosotros nos fuimos al siguiente día. Me tocaron la puerta fuertemente temprano en la mañana y la mamá fue a decirme, hermano, ha sucedido un milagro, mi hijo se ha levantado, está en la sala, está pidiendo, tiene hambre, quiere comer. Y fuimos a verlo y vimos ahí, el joven estaba ahí sentado, se había sanado y él tenía ya solamente pocos días de vida. Así, historias así, porque son historias, cosas reales, vivo delante de Dios en cuya presencia estoy, si no yo mismo me estoy condenando y voy a ir al infierno. Esto es algo real. Escenas así nosotros hemos visto. Hemos orado por diferente gente y es Dios el que hace los milagros. Porque estas señales, dice la Biblia, que seguirían a los que creen. Pondrían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Es el Dios al cual nosotros servimos. El Evangelio, señores, no es un cuento. El Evangelio es lo más extraordinario que hay en esta tierra. El ser humano, si entendiera a Dios, si el ser humano conociera a Dios, dejaría de pecar, dejaría de hacer tantas cosas y su vida sería diferente. Porque cuando Jesús entra a la vida, cambia. Cuando Jesús llega a un hogar, todo lo cambia, todo se termina, se va el deseo de hacer todas las cosas malas. Eso es lo que la gente tiene que entender y la gente tiene que saber esto. Ahora, esa es la primera parte, la parte más hermosa del Evangelio, que es Jesús. Pero hay algo que también tiene que saber, y quiero que vayan ustedes conmigo a la Biblia. Una pregunta que siempre hago a la gente: ¿qué pasaría si el día de hoy usted muriese? ¿Qué pasaría? Porque hay gente que muere de la nada. Hay gente que se acuesta y nunca más se levanta y no estuvo enfermo. Se ha puesto a pensar, ¿qué pasaría si usted el día de hoy viniesen a pedir su alma? ¿Está seguro que usted iría al cielo? Hay algo que la gente, los ateos, dicen: yo no creo en el cielo, yo no creo en el infierno. Entonces hay dos posiciones: que sí existe el cielo y el infierno, y que no existe el cielo y el infierno. Entonces hay dos probabilidades, simples matemáticas, dos probabilidades: sí o no. Entonces, si no existe el cielo, no existe el infierno, no existe Dios y no existe el diablo, y cuando uno muere todo se termina, entonces el día que yo muera se terminó, no he ganado nada, no he perdido nada. El pecador muere, no ha ganado nada y no ha perdido nada. Esa es la primera posición. Si no existe Dios, si no existe cielo, si no existe infierno, es la 50% de la probabilidad. Ahora vamos con el otro 50%. ¿Qué pasaría si sí existe? Si sí existe, yo estaré en el cielo. Y si sí existe el cielo y el infierno, el pecador estará en un grave problema. Y el problema es que no en el infierno y en el lago de fuego uno no va a estar 1 año, 1000 años, ni 100, ni 1.000.000 de años. Es even forever, por siempre y para siempre. Simple matemática, simple lógica, hasta por lógica es bueno escoger a Dios. Hasta por simple lógica. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros partiéramos de esta tierra? ¿A dónde iríamos? ¿Cómo nos encontramos delante de Dios? Dios sabe cómo nos encontramos, nosotros también sabemos cómo es lo que nosotros andamos. Pero lo preocupante es que mucha gente piensa: bueno, yo no voy a ir al cielo, yo no voy al infierno porque yo soy una persona buena. No me meto con nadie, no he matado a nadie, no he violado, no he hecho cosas malas, graves como para ir al infierno, dice la gente. Pero como decía nuestro hermano en la alabanza, Isaías capítulo 55, versos 8 y 9 dice: porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que los tuyos. La Biblia dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La gente piensa que por las cosas buenas que hace, por las obras buenas que hace, se va a ir al cielo. Usted no puede comprar el cielo. Nadie puede comprar el cielo.
el único que regala el cielo, la salvación, es una dádiva, es un regalo que a veces nosotros no merecemos. Es un regalo que Jesús nos dio en esta tierra con su propia vida y entregando su sangre hasta la última gota de ella, porque la Biblia dice que botó toda su sangre y después salía agua. La Biblia registra claramente eso. Es un regalo que Dios ha entregado y es gratuito, no cuesta ni un centavo, pero solamente para aquel que cree en Él y que lo recibe y lo acepta como Señor y salvación, como su Señor y su Salvador. Es una simple oración de corazón delante de Dios, como lo dice San Juan 1:12. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, a ellos recién se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mucha gente piensa que, bueno, merezco el cielo por mis obras, y la Biblia dice que no es así, porque no hay nadie justo. Romanos capítulo 3 verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno solo. ¿Por qué? Porque todas las personas pecan, ¿o no? A ver, levante la mano el día de hoy. ¿Quién no ha pecado? A ver, el que no ha pecado el día de hoy. Y es pecado. Sí. ¿Quién no ha mentido el día de hoy? ¿Se han levantado a orar? ¿Se han levantado a cantarle a Dios, a alabarle? Todos los días nosotros pecamos. Pero hay una diferencia de nosotros. A veces nos molestamos con los hijos, con los padres, a veces renegamos, a veces hasta con el pensamiento pecamos, y eso es pecado. Jesús mismo dice, hasta que con el pensamiento, dice, tú has pecado, y ningún pecador entrará al cielo. Es por eso que el apóstol Pablo escribe en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno solo, todos se han desviado. Y esa es la condición del hombre. La condición del hombre es esta, que el hombre está caído, está separado. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno solo. ¿Qué es una persona justa? Una persona justa es una persona santa, intachable, y no existe. Porque todos, hasta cristianos y no cristianos, los cristianos también pecan. Se airan, se molestan, a veces también se les salen las malas palabras. Pero la diferencia es que un cristiano que conoce a Dios, es que cuando hace algo malo, hay algo dentro de nosotros, hay algo que está dentro de nosotros que nos pone triste. ¿Por qué? Porque le hemos fallado a Dios. Lo que tú has sentido ese día, o lo que tú has sentido hoy, es una sensación sobrenatural. Es algo diferente, es algo que nos está dentro de nosotros y que nosotros fallamos. Entonces uno no puede estar tranquilo porque le ha fallado a Dios y se dobla rodillas y llora y pide perdón. Señor, perdóname. Diferente a la gente que está afuera y peca y sigue pecando y vuelve a pecar y sigue pecando y sigue pecando. ¿Ve la diferencia? Cuando tú tienes a Dios en tu vida, entonces el mismo Espíritu a ti te da testimonio, te amonesta, te dice que tienes que reconciliarte con Dios, pedirle perdón, porque tú no sabes el momento en que vas a morir, porque cristianos y no cristianos igual mueren. La cuestión es cómo está ese día, amén, cómo está ese día para partir. La muerte, uno llega cuando menos lo espera. A veces uno se cuida, pero tú vas caminando por el centro y viene un carro, te atropella y se acabó. A veces no te da tiempo ni de pedir perdón, no te da tiempo a veces ni de ponerte a cuenta. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Eso es lo importante, que todos nosotros tenemos que estar a cuenta. El cristianismo es diferente a todas las religiones en el mundo, porque las religiones inventan tantas cosas para poder llegar a Dios. Y a Dios nadie, ninguna religión puede llegar. Jesús lo dijo, solamente a través de Él se puede llegar al cielo. Y las personas tienen que entender que sin Jesús están perdidos. Todos nosotros sin Jesús estamos perdidos. Y Dios no obliga a nadie que le sirva. Es el ser humano que elige no servir a Dios, que elige ir al infierno. Es el ser humano. Y la Biblia nos sigue diciendo en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, escuche, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas en el mundo han pecado. Es más, nosotros nacemos en pecado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice que nosotros venimos con el pecado original, el pecado de nuestros padres. Y ese pecado pasa de generación en generación. Todo niño que nace en pecado. El pecado original, llamado el pecado de Adán. Y se lo muestro por la Biblia. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Es por eso que la gente muere. ¿Por qué la gente muere? Porque la gente ha pecado. Porque uno nace en pecado.
Y la única manera de librarnos de ello es Jesús. Jesús con su sangre limpia todo pecado. Tú el pecado no lo puedes quitar con lejía, con jabón, con ningún detergente. La única manera de limpiar todo el pecado y la escoria del ser humano es a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para limpiar el pecado de toda persona en el mundo entero. Amén. ¿Qué más dice la Biblia? Pregunto, ¿habrá algún castigo por el pecado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá castigo por el pecado? La respuesta es sencilla, sí. La muerte, dice nuestro hermano Carlos, y eso es cierto. Pero hay dos tipos de muertes. ¿Sabían ustedes? Hay dos tipos de muertes. Una muerte física y una muerte espiritual. La muerte física, uno muere y se termina. Porque la Biblia dice que nosotros somos polvo. Y al polvo tenemos que volver. Pero algo que las personas no saben es que dentro de nosotros, así como Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el diablo también quiere ser igual. Está el diablo, está el anticristo y está el falso profeta. Nosotros también, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros también somos trinos. Tenemos un cuerpo que es el caparazón. Tenemos un espíritu que es el soplo de vida que Dios nos dio y que cuando uno muere el espíritu vuelve a Dios. Pero tenemos el alma también. El alma es al igual que usted es, tal y cual usted es, su forma física, así es su alma. Está adentro. Y nadie puede mirar el alma porque es un ente de la cuarta dimensión. Es un espíritu. El alma está dentro. Y que cuando una persona muere, el alma se separa del cuerpo. Y el cuerpo se lo comen los gusanos, ¿verdad? ¿O no? Es así. Porque somos polvo y al polvo volvemos. El espíritu vuelve a Dios. Pero el alma, ¿qué pasa con el alma? El alma es eterna. La Biblia lo dice claramente. Miren, voy a dar algunos pasajes interesantes. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Léelo, por favor, siervo, para que los hermanos de Biblia, si puede. A ver, alguien que pueda leer, alguien que tenga su Biblia, porque quiero que lo lean, para que nuestras hermanitas que están aquí puedan escuchar. O si no, no me hago problema, igual yo lo busco. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Un texto que nos habla de las verdades de Dios. ¿Lo encontraste? Fuerte, por favor. Dice la palabra del Señor. Y el mismo 23, ¿no? Sí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve? Hace una diferencia. Dios mismo está hablando. Esto no lo escribió un pastor. Esto es Dios mismo hablando. La gente dice, la Biblia le escribió a hombres pecadores. Y la Biblia no fue escrita por hombres pecadores. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2 versos 15 y 16, dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y esta escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, hablando de varón y mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la gente piensa, lo escribieron hombres pecadores. No fueron hombres pecadores, fueron hombres tocados por Dios, transformados su vida, apartados para Dios, recién transformados, cambiados como Pedro. Pedro fue un pescador, fue un hombre lisuriento, porque los pescadores son así, mayormente, y tenía muchos errores, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, Jesús lo enseñó por 3 años y medio, y luego el Espíritu Santo vino sobre él y empezó a discipularlo, y se limpió de toda su inmundicia, y dejó de pecar, y empezó a tener comunión con Dios, y el Espíritu Santo le daba, le dictaba, y escribía. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y la Biblia, el apóstol nos dice, que todo nuestro ser sea guardado irreprensible, o sea, sin pecado, sin mancha. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, ¿para qué? Para la venida del Señor. ¿Ve? Somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. La Biblia nos habla en Génesis capítulo 2, verso 7, hablando del cuerpo, que somos polvo. Génesis 3, 19 dice que somos polvo y al polvo volveremos. Hablando del espíritu, Eclesiastés capítulo 12, verso 7, estoy dando los textos para los que nos van a ver en internet. Nos dice que el espíritu vuelve a Dios. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 45 nos habla que somos alma viviente. Textos donde nos habla que existe un alma, un cuerpo y un espíritu. El cuerpo simplemente, esto es caparazón. Su cuerpo no es el que siente cuando usted se golpea, es el alma. ¿Sabía usted eso? Usted ve a través de los ojos del alma. Los ojos se pudren. O que cuando usted se corta una mano
y usted se pincha, ¿usted no siente el dolor? Sí siente el dolor. ¿Por qué? Porque todos sus sentimientos, sus emociones, esto es lo que la gente muchas veces no sabe, está en el alma. El alma es lo que usted es en sí, es la esencia de la persona. El alma es la única que va al cielo o va al infierno. El alma es eterna. Dios creó al ser humano para ser eterno. Si Adán nunca hubiese pecado, viviríamos eternamente. Pero Adán pecó, desobedeció. Adán cayó de la gracia, pero Dios no dejó caído al hombre para siempre. Envió a su hijo, mandó a sus profetas, los mataron. Envió a su propio hijo, lo mataron también. San Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hasta el día de hoy, 2000 años después que Jesús, el panorama no ha cambiado. La gente no quiere saber nada de Jesús. No quiere saber nada de Dios. Mire la gente cómo anda pecando y sigue haciendo tantas cosas. ¿Por qué? Porque no quiere leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos confronta. La Biblia es como un espejo que nos muestra cómo nosotros somos. Y la respuesta a la pregunta que hice hace un momento: ¿habrá un castigo por el pecado? La respuesta obviamente es sí. Una muerte física primero y luego una muerte espiritual. ¿En qué consiste la muerte? Muerte física todos sabemos. Una persona muere y lo enterramos. Pero hay algo peor que la muerte física. Se llama la muerte espiritual. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 6, verso 23. Escuche, dice: porque la paga del pecado es muerte. Hay una paga por el pecado. Todo el que peca muere. Tarde o temprano la muerte llega. Pero esta muerte, en el griego que fue escrito, habla de una muerte espiritual. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15. Dice que la muerte y el infierno, el Hades, fueron lanzados a un lugar peor. Por si acaso, no existe, el infierno no es el fin de todo. ¿Sabía usted eso? Hay algo peor que el infierno, se llama el lago de fuego. En el infierno, cuando una persona muere, el alma va a ese lugar y es atormentada por demonios. En el infierno, el diablo puede ser el rey. Y el diablo tampoco está en el infierno, baja de vez en cuando. La Biblia nos enseña todas esas cosas. Escúcheme bien. Todo pasado, presente y futuro está en la Biblia, ¿sabía? Los ovnis están en la Biblia. Los dinosaurios están en la Biblia. El SIDA está en la Biblia. Todo, cualquier pregunta, toda respuesta se encuentra en la Biblia. Este es el libro de los libros. Una fuente inagotable de sabiduría. No hay nada como la Biblia. Y la Biblia nos habla que hay un lugar peor que el infierno. Se llama el lago de fuego. En el infierno Satanás se ríe atormentando las almas. Pero en el lago de fuego dice la Biblia que Satanás va a gritar. El mismo diablo va a gritar. Y llegará el momento en que el infierno con todas las almas serán arrojadas al lago de fuego. Y el mismo diablo también será arrojado al lago de fuego y gritará. Es por eso que el diablo sabe que su fin ya está dicho. Él sabe cuál es su fin. Es por eso que él, como sabe que su sentencia, él ya no puede arrepentirse. ¿Qué hace él? La única manera de poder herir a Dios es a través de los seres humanos. Trata de mandar la mayor parte de almas al infierno, porque haciendo esto hiere el corazón de Dios. Y es cierto, Jesús sufre cuando un corazón, porque Jesús, dice la Biblia, lloró cuando Lázaro estuvo muerto 4 días. Él fue, y dice la Biblia que Jesús lloró en esta tierra, porque al igual que usted, él tiene un corazón, él siente. Hasta el día de hoy sigue en el cielo pidiendo por todo ser humano, intercediendo por cada uno de nosotros, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Él es el sacerdote que está intercediendo. Cuando Dios decide destruir la tierra, porque la tierra va a ser destruida y quemada, los científicos lo saben, por eso que se están creando búnkers debajo de la tierra y quieren vivir en otro planeta, porque saben que la tierra va a ser destruida. La Biblia lo dice, va a ser quemada. 2 meteoritos van a venir, los científicos lo saben, la NASA lo sabe. Todo, ciencia ficción, todas las cosas. La Biblia nos habla sobre esto. Esa gente lo sabe, pero no se lo dice la gente porque no quiere que haya pánico, que la gente se alborote. Los hombres poderosos saben perfectamente esto, porque están construyendo casas debajo de la tierra, a kilómetros, búnkers, y solamente para gente multimillonaria, no millonaria, multimillonaria, irán a aquel lugar. Ellos piensan escapar de la ira, pero nadie va a poder escapar, porque en la Biblia está escrito hasta el final de los días. El futuro lo sabe Dios y todo está escrito. La noticia que van a salir en los periódicos el día de mañana está aquí en la Biblia. Y la gente no quiere leer la Biblia. La Biblia nos habla de este lugar de tormento, que hay una muerte segunda. Escuchen bien, dice Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 2 muertes. Una muerte física
y una muerte espiritual. Es terrible. Vivir sin Dios es lo más terrible que le puede acontecer a cualquier persona. Ahora, ¿quiénes irán a aquel lugar de fuego que es peor que el infierno? Vamos a ver si nosotros nos encontramos. Dios dejó una lista. ¿Quiénes van a ir a aquel lugar? Si nosotros no estamos en la lista, pues entonces nos vamos a librar. Ahora vamos a ver si estamos en la lista, ¿ok? Apocalipsis capítulo 21, verso 8. El último libro nos muestra quiénes van a ir a aquel lugar. Dice, pero los cobardes. Lo leo todo y luego paso a paso lo explico. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Empecemos. Los cobardes. ¿Quién es un cobarde? Un cobarde es aquel que primero conoce a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, hermanos, nos convertimos en enemigos del diablo. Pues cuando tú vienes a Dios, el diablo recién se te presenta y te empieza a hacer la vida imposible. ¿Les ha pasado o no? Yo perdí, cuando me convertí a Dios, lo perdí todo. De la noche a la mañana perdí todo. Trabajaba para una empresa en Canadá, por internet. Mi empresa cerró. Dictaba clases en la Universidad de San Pedro, se cerró. Perdí 4 empleos de la noche a la mañana. En un par de días, todo se cerró. El día que me convertí a Cristo, todas las puertas se cerraron para mí. Perdí muchísimo dinero, perdí todo. Y así cada vez que fui avanzando, las puertas empezaron a cerrarse. De la nada. ¿Por qué? Porque cuando tú te conviertes a Cristo, te conviertes en un enemigo del diablo. Porque te le has escapado de las manos al diablo. Porque el diablo tiene a toda la gente en sus manos. Y como marioneta les hace hacer lo que él quiere. Pecar, adulterar, fornicar, matar, hacer tantas cosas. El diablo lo tiene, dice la Biblia. El príncipe de este mundo es el diablo. Y también dice la Biblia que el Dios, lo llama Dios, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la gente no le resplandezca la luz del evangelio. La gente no quiere saber de la Biblia. ¿Por qué? Porque el diablo les ha cegado el entendimiento. Y esta palabra no les penetra. Esta palabra es más cortante que toda espada, traspasa el espíritu. La Biblia es la única que cambia al ser humano. A mí me cambió la Biblia. Yo escuché la palabra y traspasó mi corazón. Y por primera vez lloré en público delante de mucha gente. Y no me importó, no tuve ni vergüenza, porque esta palabra cuando llega traspasa el corazón. Es una espada, traspasa el alma y el espíritu, dice la Biblia. Entonces, ¿quién es un cobarde? Aquel que primero le sirve a Dios y luego por los muchos problemas se vuelve atrás, retrocede. Porque el camino cristiano es el único camino como un camino de espinas, que cada vez que tú pisas para avanzar, duele, sangras. Mucha gente empezaron conmigo y están en el mundo, se han vuelto. ¿Por qué? Porque no es fácil. Jesús mismo dijo, este es un camino para valientes. Ningún cobarde entrará al cielo. Es un camino solamente para gente que se maciza. Todos los caminos llevan al infierno. Un solo camino lleva al cielo, Jesús. Jesús mismo dijo, aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Usted cree que no es fácil? Miren, fácil es pecar. Cualquier persona puede pecar. Gente inteligente, gente ignorante puede pecar. Pero vivir en santidad, guardarse para Dios, con tantas cosas que hay, eso es difícil. No es fácil. O sea, usted no cree, la tentación está a las puertas de cada uno de nosotros. Está ahí. Pero guardarse en santidad, eso cuesta. Cuesta vivir de rodillas, de madrugada, pasar horas y horas buscando a Dios para que Dios nos guarde, para que no nos haga caer. Porque si nosotros caemos, ya no podremos poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanen. Entonces el diablo quiere eso, que la gente peque, que los cristianos pequen. ¿Para qué? Para que no tengan poder de echar fuera demonios, de reprender al diablo, de poner las manos sobre los enfermos y sanen. Es una vida difícil. Por eso que dice que ningún cobarde entrará al cielo. El cobarde tiene su lugar, ¿dónde? En el lago de fuego. Entonces, pero tampoco es imposible. ¿Sabe por qué? Porque el día que nosotros entregamos a Cristo ya no andamos solos. Dios entregó a nosotros su espíritu.
Ese Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos hace, por más que nos golpea la vida, por más que tenemos tantos problemas, nos hace avanzar. No estamos solos. Jesús dijo, no os dejaré solos, enviaré al Consolador, el Espíritu Santo que mora en vosotros. Es por eso que la gente tiene que saber esto. Ningún cobarde entrará al cielo. Todo cobarde tendrá su lugar en el lago de fuego. Punto número 1. Punto número 2. Incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? La gente que no cree en Dios, no cree en nada. No existe cielo, no existe infierno. ¿Por qué yo voy al infierno? Si yo soy una persona buena. Y gente que no cree, incrédulo. Y por no creer, eso es un pecado gravísimo. ¿Cómo no vas a creer? Tú respiras porque Dios respira. Tú vives porque Dios vive. De las 100,000 personas en el mundo que a diario mueren, según las estadísticas, 100,000 personas en el mundo el día de hoy han muerto. ¿Por qué usted está viva? ¿Por qué usted nació todavía? Todavía se levantó. ¿Será por qué Carlito se levantó? ¿Porque él es bueno? No. Porque Dios es misericordioso. ¿Cómo no creer en un Dios tan grande? Usted no ve el amor, ¿verdad? Usted ama a papá, ama a mamá, ama a un hijo. Las personas amamos. Pero tú no me puedes decir qué color es el amor, qué forma tiene. No lo puedes ver, pero sí lo sientes. De igual manera, nosotros sentimos a Dios en cada célula nuestra. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro con Dios. Aquella persona que tiene un encuentro con Dios, su vida cambia. Es cierto, hay cristianos que dejan mucho que desear, que por su culpa el evangelio es blasfemado. Pero también hay gente santa que se guarda para Dios. Es por eso que el diablo está haciendo estragos. Y la Biblia sigue diciendo, ningún incrédulo, el incrédulo también tiene su lugar en el lago de fuego. Los abominables. ¿Quiénes son los abominables? Los que cometen actos aberrantes. Los que violan. Los homosexuales. Porque el homosexualismo es abominable. Dios no odia a los homosexuales. Dios quiere que los homosexuales se salven. ¿Cuánta gente que ha tenido un encuentro con Jesús y ha vuelto nuevamente? Porque el homosexualismo, Dios estableció en el principio hombre y mujer, no un tercer sexo. El diablo tergiversó eso, porque el diablo quiere corromper la creación de Dios. El lesbianismo, todo acto abominable. Usted sabía que hay gente que tiene relaciones hasta con los animales. Eso es abominable. Hombres y mujeres tienen relaciones sexuales con animales. Hay cosas, si usted viera en el internet, usted viera tantas cosas que los niños, es por eso que la gente dice, ¿por qué mi hijo está tan rebelde? Que en el internet, en la televisión, hay cosas aberrantes y la gente no se da cuenta, los padres no se dan cuenta. Estamos en un mundo peligroso, el diablo domina el mundo y es por eso que estamos como estamos en la situación en que estamos. Niños convirtiéndose en sicarios. Yo he visto niños de 13 años matar, 13 años. Abominable, todo abominable tiene su lugar en el lago de fuego. ¿Quién más? Los homicidas. Todo aquel que mata irá a aquel lugar de tormento. Nadie va a impedir que vaya a aquel lugar de tormento. Pero hay una sola oportunidad. Si ese hombre que hizo un acto de matar, de quitar la vida a otra persona, si ese hombre se arrepiente de corazón y entrega su vida a Cristo, Jesús dice, yo cogeré todos tus pecados y los arrojaré al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Hay gente que dice, no, Dios no me puede perdonar porque yo he sido muy malo. Isaías capítulo 1, verso 18 dice, he aquí, dice Jehová, estemos a cuenta, si tus pecados fueran negros como la grana, como la blanca nieve, yo los puedo hacer. Y si aún fueran rojos como el carmesí, yo los puedo hacer como blanca lana. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén, gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, la única oportunidad de los abominables, de los homicidas, es Jesús. Jesús es su único pasaporte, su impedida de ir al infierno y al lago de fuego y sacarlo y llevarlo al cielo. Jesús, pero es mientras está con vida, porque si muere ya no hay oportunidad. ¿Qué más dice la Biblia? Los fornicarios. ¿Quién es un fornicario? Gente que tiene relaciones sexuales antes de haberse casado. ¿Y cuántos hay de esos? ¿Cuánta gente? La Biblia dice, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuánta gente que dice, no, pero yo me junto? Y tengo que decir esto porque es la Biblia. Yo no puedo tapar esto, porque si no yo me condenaría. La Biblia establece claramente, todo fornicario, todo aquel que tiene sexo
fuera del matrimonio, antes de casarse, tiene su lugar en el lago de fuego. La única oportunidad de él es Cristo, arrepentirse y luego arreglar su vida y vivir santamente. Pero hoy vemos jovencitas, 12, 13 años. Yo hice un sistema para un puesto de salud y me dijo la sorpresa que una niña de 11 años para 12 está embarazada. Cuando pasábamos las actas clínicas, yo hice el sistema, soy ingeniero de sistema, y yo me quedé impactado. 11 para 12 años, embarazada. Y a veces los padres son los tíos, los mismos familiares. Actos aberrantes cometiéndose dentro de las casas, que nadie habla de eso. Pero Dios dice que todas las cosas lo tienen en cuenta. Tener sexo antes de casarse es maldición. Es por eso, ¿usted por qué cree que hay tanta gente que no prospera? Que por más que lucha y avanza, no puede progresar. Porque hay una maldición encima de ellos. Porque ha desobedecido la ley de Dios. Dios estableció su palabra, lo ha dejado ahí. Pero la gente no quiso escuchar, no la quiso leer, no quiere todavía escuchar. Es por eso que no son prosperados, porque hay una maldición y esa maldición no te lo va a quitar ningún brujo, ningún hechicero. La única manera de quitar eso es a través de la sangre de Cristo, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. ¿Quién más? Dice la Biblia, los hechiceros. ¿Cuánta gente ahora? Usted ha visto chamán del norte, la vez pasada estuvimos predicando el viernes en el centro de Chimbote y estábamos predicando y un chamán del norte, ¿no, pastor? Queriendo hacer eso para evitar que yo pueda predicar. Igual, a nosotros nos cubre la sangre de Cristo. Los ángeles están alrededor nuestro, la gente no puede ver eso. Igual el chamán hacía sus cosas y yo predicaba y la gente se convirtió, entregaba su vida a Cristo. ¿Cuánto hechicero hay? ¿Cuánta gente que juega con las cartas, lee los horóscopos? Eso es abrir las puertas a los espíritus inmundos, consultar las cartas del tarot, la ouija. Eso es abrir las puertas al mundo espiritual y los demonios entran a las casas. Y es por eso que suceden casos, cada caso en cada casa. Cuidado, la hechicería no es un juego. Y a veces la gente, yo he tenido la oportunidad de orar por varias gente endemoniada. Y es triste ver lo que el diablo hace con los demonios dentro. A veces los demonios no quieren salir y tratan de matarlos por dentro internamente. Los despedazan por dentro. ¿Qué no he visto? Hay tantas cosas abominables delante de Dios. ¿Quién más dice? A ver, si no estamos en ninguna de esa lista, la última parte dice: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién de nosotros no ha mentido? De ahí nadie nos escapamos, ¿verdad? Nadie. Es por eso que el mundo está en peligro. El mundo necesita a Jesús. Jesús es el Evangelio. Es la única oportunidad que todo ser humano tiene. Pero no todo está perdido. Y con esto ya termino, porque no quiero cansarlos, están cansados. La solución. ¿Cuál es la solución? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Para eso vino. ¿Para qué cree que vino Jesús? ¿Para que lo matasen? No. Él no vino por las puras. Él vino porque amó al ser humano. Él amó al ser humano y entregó su vida. Nadie quitó su vida. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Antes que usted naciese, porque la Biblia dice: antes que tú te formases en el vientre de tu madre, yo ya te amé, dice Dios. Él nos conoció. Él vio el futuro. Y te vio a ti, te vio a ti, te vio a ti, a cada uno de nosotros. Y cuando recibía los látigos sobre su espalda, la Biblia dice que él fue molido, convertido en un monstruo. Su espalda fue despedazada, quebrantado. La pasión de Cristo no es nada con lo que él padeció. Él no dijo no. Él no dijo basta. Él afrontó todo. Y es más, en la misma cruz dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él mostró su amor completamente. Mas Cristo muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solamente la salvación está en solamente una simple oración de corazón. Invocar el nombre del Señor, será salvo. Tú dices: Señor, yo me arrepiento de corazón, entra a mi vida. Simple y llanamente eso. Es tan sencillo que la gente no quiere creer. ¿Cómo puede ser posible que con una simple oración me pueda salvar? Eso es para el que cree. Porque la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Dale fuertes palmas a Jesús.
Romanos 10, 9 al 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Sencillo. Ahí está la salvación. Es sencillo el Evangelio. Ese es el Evangelio. Jesús es el Evangelio. La única oportunidad de toda persona. O lo reciben o simplemente no lo reciben. Él nunca te va a obligar a que tú le sirvas. Él es caballero. Es por eso que Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Todo aquel que abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El diablo no, así tú no lo invites, él se mete. Es completamente diferente. Así tú no le llames, él viene. San Juan 10:10 dice, el diablo ha venido a hurtar, a robar. A mucha gente le ha robado la felicidad, la paz, el gozo. Ha venido a hurtar, matar. ¿Cuánta gente los está matando? Y a destruir, familias destruidas, hogares destruidos, vidas destruidas, iglesias incluso destruidas. Esa es su función de él, robar, matar y destruir. Pero sin embargo, Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y termino con esto. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre. Pongámonos en pie, por favor. He predicado el Evangelio del Señor. Y creo yo que aquí hay gente que necesita a Jesús. Yo creo que el Evangelio es claro, es llano. Y si usted ha escuchado la palabra del Señor, mi hermano tecladista, venga por acá. Si usted ha escuchado la palabra de Dios, yo llamo a una reflexión. Usted sabe el día que ha nacido, pero no sabe el día que va a partir. A veces uno espera que alguien que está enfermo muera, pero a veces muere el que está sano y no el que está enfermo. Porque la vida nadie la tiene comprada. Cada día es una oportunidad que Dios nos da para transformarnos. Tanto gente como no tiene a Jesús, como gente que le ha fallado a Jesús para que nuevamente se reconcilie con Él. Y si en esta hora todos los presentes y todos aquellos que nos están viendo en internet quisieran tener un encuentro con Jesús, conocer realmente que hay algo más que el licor, que la fama, que cualquier cosa, vanidad de este mundo, que hay algo más grande que una simple religión, se llama Jesús. Yo quisiera orar por las personas que quisieran entregar su vida a Jesús, por aquellos que quieren reconciliarse con Jesús, por aquellos que saben que le han fallado, porque Dios, nadie puede burlarse de Dios. No hay nada oculto delante de Él. Aunque tú te escondas en las montañas, de ahí Él te está mirando. No hay nada oculto para Él. Así es que los que están aquí, no lo hagan por obligación. Si lo hagan, háganlo de corazón. Su vida va a cambiar. Han probado muchas cosas. Prueben ahora a Jesús y vean que todo será diferente. Si alguien quisiera entregar su vida a Jesús, por favor, yo le invito a pasar a este lugar para orar por usted. Es una simple oración. Es una simple y llana oración. Pero delante de Dios, de cuya presencia estoy, su vida será diferente. Dios te bendiga. No tengas miedo. No rechaces. No te estoy llamando yo, te está llamando Jesús. Yo simplemente soy un instrumento de Dios. Jesús ahora vendrá a tu vida, vendrá a tu casa. Dios te bendiga. 3 almas. ¿Habrá alguien más que quisiera, de los presentes, tener un encuentro con Jesús? Si lo ha fallado, si ha hecho lo malo. Dios te bendiga. Valiente es aquel que reconoce que delante de Dios uno está mal. Cobarde es aquel que lo niega. Solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Jesús está aquí. Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio yo estoy. Jesús está aquí en este lugar porque yo siento su presencia. Siento ríos de agua viva correr por mi ser. El Espíritu Santo en esta hora os va a tocar. ¿Habrá alguien más
de los presentes alguien más que quisiera conocer a Jesús, mire, no rechace la voz del Maestro. Él te está llamando. Tú sabes que necesitas de Jesús. Esta es tu oportunidad. Esta es la única oportunidad tal vez que tengas. Jesús está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Hoy va a hacer algo grande, extraordinario. No solamente va a sanar al enfermo, no solamente va a cambiar tu vida, va a cambiar tu hogar, va a cambiar tu historia, va a cambiar completamente todo. Jesús está aquí, hay 5 vidas. Habrá alguien más que quisiera conocer, tener un encuentro con Jesús. De aquí en adelante nunca más estarás solo, nunca más estarás sola. De aquí en adelante todo será diferente. Vive Jehová, que así será. Si tú necesitas a Jesús, ven, Él te está esperando. Él te amó antes que tú nacieses. Él te está llamando, no rechaces su llamado. Deja que te escape todo. Puedes dejarlo todo, todos te pueden dejar, pero no dejes que Jesús te deje, porque Él es tu única oportunidad. En esta hora Jesús te está llamando. Espíritu Santo, haz la hora, toca, honra a mi Cristo. Espíritu Santo, toma control de cada vida en este momento. Dios de mi alma, Dios de la salvación. Alguien más antes de cerrar el llamado, alguien más, alguien más. El Señor te está llamando, está aquí, Él te está mirando. Él sabe cuando tú lloras en la noche. Él sabe tu momento de tristeza, tu momento de dolor. Él te conoce, Él te formó, Él te creó. Y Él te está llamando aquí. Y te dice, hijo mío, hija mía, yo siempre he estado ahí. Muchas veces tú te has preguntado, ¿verdad? Muchas veces tú te has preguntado, pero Dios, ¿por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios sabe qué te dice. Yo siempre he estado ahí. Yo nunca los he dejado. Cuando tú lloras y cuando te duele, yo siento tu dolor. A mí también me duele. Pero yo no puedo salvarte a menos que tú me lo pidas, a menos que tú vengas a mi vida. Y en esta hora el Espíritu Santo te va a tocar. Yo siento ahí se está moviendo. Deja que se mueva. No tengas miedo. El Espíritu Santo te va a tocar ahí fuertemente. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Dios va a honrar a esta familia en esta hora. Alabado sea su nombre. 2, 4, 6, 8, 9 almas para el Señor. Habrá alguien más. Alguien más. 9 almas, 9 personas, su nombre será escrito en el libro de la vida. Saquía Mansakai, Shama Kita Raba Kia Mansaraya. Diablo, suelta la vida en esta hora. En el nombre de Jesús, suelta la vida. Sacaría Mansolea, Shama Kita Raba Kia Mansolea. No tienes parte ni suerte en estas vidas. Mi Cristo murió por ellos. Mi Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de ellos. Y Él los sigue amando. Así ellos le hayan fallado, te sigue amando, muchacha, te sigue amando, mujer. No importa cuán lejos tú hayas ido, no importa cuán bajo tú hayas caído, te sigue amando. Prueba de que te ama es que todavía estás con vida. Prueba de que te ama, todavía te ha entregado mucho. Y todavía verás la gloria de Dios. Sama aquí a manso. Poder de Dios en esta hora. Espíritu Santo a la hora completa. Ahora Espíritu Santo toca las vidas. Santo, santo, más, más. Fuego, hay un fuego que te quema. Hay un fuego, hay más. Llena Espíritu Santo este vaso. Limpia asa mía, manto, guía, mansolea. Rima, tabasaya. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Espíritu Santo toca este corazón. Escucha, escucha. Para el que cree todo es posible. Lo más importante es tener un encuentro con el Salvador. Espíritu Santo toca esta vida, quebranta, rompe toda cadena ahora. Veo que las cadenas se rompen en tu vida. Toda envidia, todo celo, toda maldición que han echado sobre tu familia en esta hora. Jesús lo rompe, lo quebranta en esta hora en el nombre de Jesús. Rompe, Padre mío, en este momento toda maldición sobre esta vida. Padre mío, quieren verla destruida, acabada, pero en el nombre de Jesús, el Señor estará contigo y peleará tu batalla ahora. Espíritu Santo, toca esta vida en este momento más. Siente, no te resistas. Ahí está el Espíritu Santo. Yo siento un río de agua viva que corre por tu ser. Ahí está, más. Fuego de Dios. Siente la presencia de Dios para que sepa que esto es real, esto no es juego, esto no es cuento, esto es poder de Dios. Levanta, rompe, Padre mío, en este momento, en esta hora, todo poder del diablo en este momento. Oh, santo. Padre mío, aquí hay un corazón dispuesto para ti. Aquí estás en tu presencia. Ahí está, llénate del poder de Dios, llénate de la presencia de Dios. Llénate ahí está Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Jesús.
Gracias, Jesús. Gracias por esta mamita, Padre mío. No permita que haya sufrimiento más en su vida. Ten misericordia de esta mujer, Padre mío. Dios del cielo, salva, Padre mío, su familia. Padre mío, en esta hora, escucha tu oración, Padre mío. Tú tuviste, Jesús de la gloria, una madre, y tú sabes que hay dolor en una madre, Padre mío, por sus hijos. En este momento, Dios de mi alma, Dios de mi salvación, toma control de esta vida. Cristo mío, Padre Santo, en este momento, Espíritu Santo.